Con su permiso, diputada presidenta. Muy buenas tardes, compañeros diputadas, diputadas, mesa directiva presente. Honorable Asamblea, Carlos Navarrete Aguirre, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social de esta 62ª legislatura, en ejercicio de mi derecho de iniciativa previsto por los artículos 53, fracción tercera de la Constitución Política del Estado de Sonora y 32, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Sonora, comparezco ante esta Asamblea Legislativa con el objeto de someter a su consideración la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un párrafo cuarto al artículo 168 de la Ley de Agua para el Estado de Sonora, misma que sustento al tenor de la siguiente exposición de motivos. El artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el párrafo cuarto, establece que todos tenemos derecho a la protección de la salud. En el momento en que nos encontramos mundialmente, el Estado mexicano debe brindarnos los servicios de salud y la atención adecuados, así como los protocolos para la prevención del contagio por el coronavirus COVID-19. Se nos dice que una de las formas que nos ayuda a prevenir el contagio de esta pandemia es quedarnos en casa, lavándonos las manos constantemente, desinfectando lo que utilizamos y nuestros hogares. Pero para muchos ciudadanos esto no es posible, porque si bien es cierto que permanecen en sus viviendas, no se les brinda el servicio del agua potable de manera eficiente y no pueden adoptar dichas medidas de prevención. Al quedarnos en nuestros hogares y seguir las recomendaciones, tenemos que consumir agua potable, pero en muchos municipios, no solo en Sonora, sino de nuestro país, existen ciudadanos que, aunque celebraron contratos con los organismos operadores del agua potable, estos no les otorgan el servicio de manera adecuada y solamente cuentan con agua 1 o 2 horas al día y en ocasiones duran semanas sin contar con el vital líquido. Con lo anterior, no solo se contraviene lo dispuesto por el párrafo cuarto del artículo cuarto constitucional, sino que también el párrafo sexto, el cual a la letra dice: toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento del agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, saludable, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y su equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines. Si bien es cierto, se establece que el Estado debe garantizarnos el derecho al agua. Esto no se cumple. Es por ello que, de acuerdo a nuestras atribuciones, debemos legislar al respecto, en el ámbito local, principalmente para que, en el caso que volviese a ocurrir una pandemia como la que vivimos actualmente, los organismos operadores de agua potable, por ley, estén obligados a prestar el servicio de agua potable por las 24 horas del día. Por eso, no es suficiente, ya que en el Diario Oficial de la Federación del día 30 de marzo de este año 2020 se publicó el acuerdo del Consejo General de Salubridad por el que se declara a nuestro país en emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor a la epidemia de enfermedad generada por el COVID-19. Asimismo, el 31 de marzo del 2020, en el Diario Oficial de la Federación, se publica el acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el COVID-19, que en su artículo primero, fracción segunda, contiene el listado de actividades que son consideradas como esenciales y que podían continuar en funcionamiento, es decir, que son las que podrán seguir laborando con las medidas adecuadas y guardando la sana distancia. Dentro de ellas se encuentran todas las relacionadas con la medicina y prestación de servicios en hospitales, clínicas, primeros auxilios, comunicaciones, transportes, gasolineras, servicios básicos que incluyen
el suministro de energía eléctrica y de agua potable. Pero quedaron muchas actividades como consideradas no esenciales, por lo que a muchos ciudadanos se les ha reducido su salario porque las empresas no tienen ingresos, pero muchos otros han perdido sus empleos y por consiguiente sus fuentes de ingresos, haciéndoseles imposible realizar el pago del agua y de otros servicios como internet, televisión, gas, entre otros. En el Congreso local hemos presentado y aprobado iniciativas de ley, decretos y acuerdos en beneficio de los ciudadanos, ya sea para otorgarles algún apoyo extraordinario en cuanto a alimentación, condonación de impuestos, prestación de algún servicio, descuentos en pagos, protección de sus derechos, entre muchos otros. Es por ello que presento esta iniciativa con la finalidad de que los gobiernos sean empáticos con la ciudadanía y en situaciones en las que se presenten contingencias sanitarias, no solamente tengan la obligación de prestar el servicio de agua potable las 24 horas, sino que además los organismos operadores de agua potable no puedan suspender la prestación del servicio de agua potable, lo que conocemos más coloquialmente como cortes de agua, es decir, no se podrá cortar el agua a los ciudadanos en sus domicilios para, con esto, darles certeza de que su derecho a la agua potable para su consumo personal y doméstico estará garantizado y, por consiguiente, el derecho a la salud previstos en el artículo 4 de nuestra Carta Magna, así como en el artículo 1 de la Constitución Política del Estado de Sonora. En consecuencia, con fundamento en los artículos 53, fracción tercera de la Constitución Política del Estado de Sonora y 32, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, someto a la consideración de esta honorable Asamblea la siguiente iniciativa de decreto, que adiciona un párrafo cuarto al artículo 168 de la Ley del Agua para el Estado de Sonora. Artículo único. Se adiciona un cuarto párrafo al artículo 168 de la Ley de Agua para el Estado de Sonora para quedar como sigue. Artículo 168. Cuando las autoridades competentes declaren una emergencia o contingencia sanitaria, los organismos operadores del agua potable no podrán suspender la prestación del servicio doméstico por falta de pago durante todo el tiempo que dure la misma, así como se deberá garantizar la prestación del mismo durante las 24 horas del día. Transitorios. Artículo 1. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación. Artículo 2. Los organismos operadores del agua potable deberán elaborar un registro de los usuarios del servicio de uso doméstico que durante el tiempo que dure la declaratoria de emergencia o contingencia sanitaria no puedan realizar sus pagos correspondientes para que, una vez levantada dicha declaratoria, puedan convenir con dichos usuarios los diferentes esquemas de pago para su regularización. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 124, fracción tercera de la Constitución Política de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Sonora, solicito que se considere el presente asunto como de urgente y obvia resolución y se dispense el trámite de comisión para que sea discutido y decidido en su caso en esta misma sesión. Atentamente, Hermosillo, Sonora, a 28 de mayo del año 2020, diputado Carlos Navarrete Aguirre. Compañeros diputados, esta iniciativa es bastante importante para todos los ciudadanos sonorenses. En Cananea tenemos cortes de agua a pesar de la pandemia, no se cuenta con el agua suficiente todos los días, incluso hay días que no tenemos agua potable y que eso es algo principal en esta pandemia. Es cuanto, mi diputada presidenta.